Hola a todos, bienvenidos al canal de Enrique Tomás. Yo soy Jessica y hoy hablaremos de las diferencias entre paleta y jamón. ¿Cuál es mejor? Si os quedáis hasta el final del vídeo lo sabréis. Empecemos por un dato básico. La paleta es la pata delantera del cerdo y el jamón es la pata trasera, independientemente de si es un cerdo ibérico o es un cerdo blanco. Vamos con la primera diferencia, el precio y el tamaño. Aquí tenemos un jamón Gran Reserva de Enrique Tomás y aquí una paleta de la misma calidad. Como podéis observar, el jamón es más grande que la paleta, por ello el precio del jamón será siempre más elevado que el de la paleta. Segunda diferencia, el tiempo de curación. El hueso es un factor determinante en el proceso de curación, por ello, en la paleta la carne se encuentra más próxima al hueso, tarda menos en curar, pero en el jamón, al ser de mayor peso, el hueso se encuentra más alejado y tarda más. Tercera diferencia, la anatomía. Mientras que la paleta es mucho más estilizada, el jamón es más grueso. Y si observamos bien la parte de aquí, veremos que es determinante el hueso omóplato y en este caso el de la cadera. En estos gráficos podéis ver perfectamente la anatomía de ambos. Cuarta diferencia, el rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Le llamamos rendimiento a la carne que nos queda para consumir una vez hemos retirado el exceso de grasa y el hueso. En estos casos, por ejemplo en la paleta, que tiene un peso aproximado de unos 5 kilos, una vez retiráramos el hueso y el exceso de grasa, nos quedarían unos 2 kilos para consumir. En el caso de este jamón, que pesa unos 7,5 kilos aproximado, una vez retiráramos, como bien hemos dicho, el exceso de grasa y el hueso, nos quedarían aproximadamente unos 4 kilos para consumir. Quinta diferencia y la que más nos gusta, el sabor. En la paleta el sabor será más intenso, como hemos explicado antes, debido a la proximidad de la carne al hueso. Sin embargo, en el jamón el sabor será mucho más suave. Por ello, a las personas que os gusten los sabores intensos y fuertes disfrutaréis con una buena paleta. Sin embargo, las que seáis de sabores un poco más suaves, un buen jamón será perfecto para vosotros. Sexta diferencia y quizás la más importante, el corte. Pensar que un mal corte puede echar a perder la mejor de las piezas y sobre todo lo que hemos hablado antes, el rendimiento y el sabor. Pero por el contrario, un buen corte puede hacer perfecta una pieza de mediana calidad. En la práctica, la paleta empezaríamos a cortar por aquí con el cuchillo cómodamente y una vez llegáramos al hueso del omóplato deberíamos marcarlo con la puntilla para poder después continuar cortando cómodamente con el otro cuchillo. En el jamón, al ser la loncha más grande, es más cómodo, pero nos encontraremos con el mismo problema una vez lleguemos al hueso de la cadera, hueso que deberemos marcar con la puntilla para continuar cortando. En conclusión y para terminar, podemos ya dar respuesta a la pregunta ¿qué es mejor, una paleta o un jamón? Pues la respuesta es muy clara, los dos por igual, simplemente que cada uno tiene unas características diferentes. Con lo que os hemos explicado hasta ahora y dos factores importantes a tener en cuenta, que son cuántas personas somos en casa y cuánto tiempo vamos a tardar en consumirlo, podemos elegir. La paleta es perfecta si te gustan los sabores intensos y en casa sois pocos. Sin embargo, el jamón es perfecto para cuando sois más gente y el sabor es más suave. Como siempre decimos en Enrique Tomás, el jamón mejor no es el más caro, sino es el que a ti te guste. Y si finalmente no te animas a decidir en comprar una pieza al corte, siempre puedes comprarlo en pasado. Ven a Enrique Tomás y elige el que más te guste. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que hayáis aprendido. Darle al like y suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con Enrique Tomás.